Mitigación del riesgo sísmico. El objetivo del siguiente video es explicar los distintos aspectos que afectan la vulnerabilidad sísmica de una vivienda de mampostería para poder reducir y mitigar, es decir, disminuir, el riesgo sísmico. Los puntos que se van a explicar durante este video son: ¿qué es un sismo? ¿Qué es el riesgo sísmico? El cual se divide en amenaza sísmica y vulnerabilidad sísmica. Este punto lo vamos a profundizar explicando más detalladamente los aspectos que afectan la vulnerabilidad sísmica de una vivienda de mampostería. Y para finalizar, una breve conclusión. Del lado izquierdo del video se habilitó un menú interactivo, el cual permite dirigirse fácilmente a alguno de los puntos ya mencionados. Este menú estará disponible durante todo el video. ¿Qué es un sismo? Un sismo es un fenómeno de sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre, capaz de cambiar por completo el paisaje de una región. ¿Qué es el riesgo sísmico? El riesgo sísmico se define como la posibilidad de daños y pérdidas físicas, sociales y económicas que puede sufrir una comunidad a consecuencia de los efectos de los sismos a los que está expuesta. Para determinar el riesgo sísmico de una comunidad, es necesario conocer dos factores básicos: la amenaza sísmica y la vulnerabilidad sísmica. Amenaza sísmica. La amenaza sísmica es la probabilidad de que se produzca un sismo potencialmente destructivo en un determinado lugar y tiempo. Se trata de un fenómeno natural que no puede ser controlado por el ser humano. Vulnerabilidad sísmica. La vulnerabilidad sísmica es la predisposición intrínseca, es decir, propia, de una estructura o grupo de estructuras a sufrir daños ante la ocurrencia de un movimiento sísmico. Es importante saber que evaluar el grado de vulnerabilidad sísmica de una estructura permite reducir y mitigar el riesgo sísmico. Por esta razón, vamos a profundizar en este punto y explicar los aspectos que afectan la vulnerabilidad sísmica de una vivienda de mampostería. Una vivienda de mampostería es aquella cuyos muros y paramentos están construidos con bloques de arcilla cocida, de concreto o material sílico-calcáreo. El grado de vulnerabilidad sísmica depende de aspectos que deben evaluarse y calificarse con mucho cuidado. Estos aspectos son los geométricos, los constructivos, los estructurales, de cimentación, suelos y entorno. La calificación de cada uno de estos aspectos se realiza en 3 niveles: vulnerabilidad baja, media y alta. Al terminar de calificar cada uno de estos aspectos, se hace una calificación global de la vulnerabilidad sísmica de la vivienda. A continuación, se explicará en detalle cada aspecto. Aspectos geométricos. Irregularidad en planta. Vulnerabilidad baja. Forma geométrica regular y aproximadamente simétrica. Largo menor que 3 veces el ancho. Vulnerabilidad media. Presenta algunas irregularidades no muy pronunciadas. Largo menor que 3 veces el ancho. Vulnerabilidad alta. La forma es muy irregular. El largo es mayor que 3 veces el ancho. Irregularidad en altura. Vulnerabilidad baja. La mayoría de los muros estructurales son continuos desde la cimentación hasta la cubierta. Cimentación. Cimentación se define como es la parte estructural de la vivienda encargada de transmitir las cargas de la misma al terreno. Continuando. Vulnerabilidad media. Algunos muros presentan discontinuidades desde la cimentación hasta la cubierta. Vulnerabilidad alta. La mayoría de los muros no son continuos. Cambios de alineación en el sistema de muros en dirección vertical. Cambio de sistema de muros en pisos superiores
a columnas en el piso inferior. Tenemos también aspectos constructivos, tipo calidad de las juntas unidas con mortero de pega. ¿Qué es mortero de pega? Mortero de pega se puede definir como una mezcla de uno o más conglomerantes inorgánicos, áridos, agua y a veces adiciones o aditivos para pegar unidades de mampostería. Continuando, vulnerabilidad baja. El espesor de las pegas está entre 0.7 y 1.3 centímetros. Las juntas son uniformes, continuas y hay juntas verticales y horizontales, rodeando cada unidad de mampostería. Tenemos dos conceptos que debemos repasar. ¿Qué es una junta? Es una distancia que queda entre las unidades de mampostería, unidas por mortero de pega. Las juntas verticales se llaman llagas y las juntas horizontales se denominan tendeles. ¿Qué son las unidades de mampostería? Son bloques de arcilla cocida de concreto o de material sílico calcáreo. Vulnerabilidad media. El espesor de la mayoría de las pegas es mayor a 1.3 centímetros o menor a 0.7 centímetros. Las juntas no son uniformes y no existen juntas verticales o son de mala calidad. Vulnerabilidad alta. La pega es muy pobre entre la unidad de mampostería. Es casi inexistente. No existen juntas verticales y horizontales en la zona del muro. Tipo: disposición de las unidades de mampostería. Vulnerabilidad baja. Las unidades de mampostería son de buena calidad, no presentan agrietamientos o deterioro. Las piezas están colocadas de manera uniforme y continua, hilada tras hilada. Vulnerabilidad media. Algunas piezas presentan agrietamientos o deterioro. Algunas piezas están colocadas de manera uniforme y continua, hilada tras hilada. Vulnerabilidad alta. Las unidades de mampostería son de muy mala calidad y presentan agrietamientos importantes. Las piezas no están colocadas de manera uniforme y no continúa hilada tras hilada. Tenemos un nuevo concepto que debemos repasar, que es una hilada. Una hilada se define como un conjunto que forma las unidades de mampostería colocadas en sentido horizontal y en un mismo plano. Aspectos estructurales tipo muros confinados y reforzados. Vulnerabilidad baja. Todos los muros de la vivienda están confinados con vigas y columnas de concreto reforzado alrededor de ellos. El espaciamiento máximo entre elementos de confinamiento es del orden de 4 metros, o la altura entre los pisos. Las culatas y antepechos también están confinados. Tenemos tres conceptos que debemos repasar. ¿Qué es el antepecho? Baranda que se coloca en lugar alto para poder asomarse sin peligro de caer. ¿Qué es el confinamiento? El confinamiento se define como el amarre perimetral de muros. Y finalmente, ¿qué son las culatas? Las culatas es un muro que se remata con pendientes para recibir el techo de una vivienda. Vulnerabilidad media. Algunos de los muros de la vivienda no cumplen con los requisitos anteriores mencionados. Y los de vulnerabilidad alta, la mayoría de los muros de mampostería de la vivienda no tienen confinamiento mediante columnas y vigas de concreto reforzado. Detalle de columnas y vigas de confinamiento. Vulnerabilidad baja. Las columnas y vigas tienen más de 20 centímetros de espesor o más de 400 centímetros cuadrados de área transversal. Existe un buen contacto entre el muro de mampostería y los elementos de confinamiento. El refuerzo longitudinal de las columnas y vigas debe estar adecuadamente anclado en sus extremos y a los elementos de la cimentación. Vulnerabilidad media. Las columnas y vigas tienen menos de 20 centímetros de espesor o menos de 400 centímetros cuadrados de área transversal y no se cumplen algunos de los requisitos mencionados anteriormente. Vulnerabilidad alta. La mayoría de las columnas y vigas de confinamiento no cumplen con los requisitos anteriores. Entrepiso. Vulnerabilidad baja. El entrepiso está conformado por placas de concreto fundidas en el sitio o placas prefabricadas. La placa del entrepiso es continua, de una sola pieza y uniforme en relación con los materiales que la componen. Vulnerabilidad media. La placa de entrepiso no cumple con alguna de las anteriores consideraciones. Y la vulnerabilidad alta. Los entrepisos están conformados por madera,
o combinaciones de materiales y no proporcionan las características de continuidad y soporte deseados. Amarre de cubiertas. Vulnerabilidad baja. Existen tornillos, alambres o conexiones similares que amarran los techos a los muros. La distancia entre vigas no es muy grande, la cubierta es liviana y está debidamente amarrada y apoyada a la estructura de cubierta. Vulnerabilidad media. Algunos de los requisitos anteriores no se cumplen. La cubierta es liviana. Vulnerabilidad alta. La mayoría de los requisitos anteriores no se cumplen. La cubierta es pesada y no está debidamente soportada. Aspecto de cimentación. Vulnerabilidad baja. La cimentación está conformada por vigas corridas en concreto reforzado bajo los muros estructurales empotradas por lo menos a 50 centímetros dentro del terreno. Las vigas de cimentación conforman anillos amarrados. Tenemos otro término que deberíamos repasar, que es empotrar o empotrado, que está metido en una pared y asegurado con trabajos de albañilería. Continuando con vulnerabilidad media, la cimentación no está debidamente amarrada, no se cumplen algunos de los requisitos anteriores. Y vulnerabilidad alta, la vivienda no cuenta con una cimentación adecuada de acuerdo con los requisitos anteriores. Aspectos de suelos. Vulnerabilidad baja. El suelo de la fundación es duro. Alrededor de la vivienda no existen hundimientos y no se siente vibración cuando pasa un vehículo o automóvil cerca. Las viviendas de la zona no presentan agrietamientos o daños generales. Vulnerabilidad media. El suelo de la fundación es de mediana resistencia. Se presentan algunos hundimientos y vibraciones por el paso de vehículos pesados. Las viviendas de la zona presentan daños generalizados y pequeños hundimientos. Vulnerabilidad alta. El suelo de la fundación es blando o es arena suelta. Se siente la vibración al paso de los vehículos pesados. La mayoría de las viviendas de la zona presentan agrietamientos y o hundimientos. Tenemos también los aspectos de entorno. La vulnerabilidad baja. La topografía donde se encuentra la vivienda es muy plana o muy poco inclinada. Vulnerabilidad media. La topografía donde se encuentra la vivienda tiene un ángulo entre 20 a 30 grados de inclinación con la horizontal. Vulnerabilidad alta. La vivienda se encuentra localizada en pendientes con una inclinación mayor a 30 grados con la horizontal. Con esto tenemos todos los aspectos que afectan la vulnerabilidad de una vivienda. Conclusión. El riesgo sísmico es la consecuencia de la combinación de la amenaza sísmica y la vulnerabilidad sísmica. La seguridad de una comunidad frente a los sismos aumenta si es capaz de reducir y mitigar el riesgo sísmico. La amenaza sísmica es un fenómeno natural y no puede ser eliminada o reducida por el ser humano. Pero la vulnerabilidad sísmica sí puede reducirse, por ejemplo, evaluando el grado de vulnerabilidad de una vivienda de mampostería y realizando los correctivos o refuerzos necesarios en la estructura.